¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video y como lo pueden ver, seguimos platicando con candidatos quienes están contendiendo en la elección judicial que se va a llevar a cabo el día 1 de junio. Y muy felices porque en esta ocasión vamos a platicar con el licenciado Mauricio Ramírez Medina, quien nos va a platicar diversos aspectos relacionados con su trayectoria académica, su trayectoria laboral y pongan muchísima atención porque también vamos a platicar con él sobre un tema muy importante y que se refiere a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que actualmente Mauricio es juez de oralidad civil en la Ciudad de México. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por invitarme y un saludo a toda tu audiencia. Espero esta plática les guste bastante. Muchísimas gracias, Mauricio. Entonces, vamos a ir poco a poco conociendo a Mauricio. Como les decía, nos interesa mucho saber sobre sus propuestas en esta contienda electoral, pero también sobre su trayectoria, tanto académica como laboral, para que ustedes conozcan la preparación que él tiene como profesional del derecho. Y en principio, Mauricio, nos gustaría, que nos platicaras de dónde eres originario. Bien, yo soy originario de Salvatierra, Guanajuato, pero todo el tiempo he vivido en la Ciudad de México, bueno, en el límite de la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? Mi mamá es de Salvatierra, Guanajuato, mi papá es de la Ciudad de México, entonces, pues siempre hemos vivido aquí en la Ciudad de México. Perfecto, muy bien. Y específicamente, ¿cómo ha sido tu trayectoria académica? Es decir, ¿dónde estudiaste la licenciatura en Derecho y en su caso un posgrado? Bien, eh, la licenciatura en Derecho la estudié en la Universidad Tecnológica de México, en el campus Cuitláhuac Marina, y también actualmente, recientemente, en el mes de agosto, terminé la maestría en Derecho Civil en la Universidad de Valle Dorado y mi título se encuentra en trámite. Perfecto. Y para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia de estudiar un posgrado? Y que incluso si nos pudieras compartir y compartirle a la gente, porque son muchos los estudiantes que nos miran, ¿por qué es importante para un abogado estudiar un posgrado como lo es una maestría? Bien, es importante porque, como sabemos, el derecho es cambiante, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre hay que irnos actualizando y es muy importante el compartir conocimientos con personas que trabajamos en diversas áreas, ¿no? Los conocimientos que nos puede aportar a lo mejor un abogado litigante son distintos a los que podemos aportar nosotros que siempre hemos formado parte del servicio público. Entonces, toda esa suma de conocimientos le dan crecimiento personal a uno mismo y también profesional. Y siempre pues se genera alguna amistad que en el camino pues te puede orientar en alguna materia o en alguna circunstancia en la que tú a lo mejor no eres experto en ese tema. Muy bien, pues ahí está el comentario para que todos lo tomemos en consideración, ya que es importante para los abogados contar, por supuesto, con los estudios de licenciatura en Derecho, pero ir más allá, no quedarse solamente con la licenciatura. Sí, claro, es muy importante tener esa capacitación constante. En este punto yo siempre he estado muy agradecido con el Poder Judicial de la Ciudad de México, porque la oferta académica que tiene el Poder Judicial de la Ciudad de México es muy amplia para todos los que formamos parte de este organismo, ¿no? El que quiere prepararse tiene los medios para hacerlo dentro del Poder Judicial. Ya eso depende de cada quien, ¿no? Yo siempre eh, opté por tomar todos aquellos cursos que me permitían aspirar dentro de la carrera judicial a poderlos desempeñar de una manera adecuada. Realicé cursos como taller para la elaboración de sentencias, preparación para el cargo de secretario proyectista de primera instancia, preparación para el cargo de segunda instancia, diversos cursos que nos aporta el tribunal, y también tiene el tribunal convenio con diversas instituciones, ¿no? En una ocasión tuve la oportunidad de tomar un diplomado en amparo con convenio con la Universidad Panamericana, ¿no? Entonces, todo esto, si uno lo aprovecha, pues te da crecimiento profesional. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, ya lo decíamos al principio del video, pero también con estos comentarios, pues tenemos claro el panorama en el sentido de que cuentas con carrera judicial. Pero platícanos un poco de esto, es decir, ¿cómo ha sido tu trayectoria laboral? Claro, yo ingresé al Poder Judicial de la Ciudad de México en febrero del año 2009. Previamente ya había realizado mi servicio social dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México
Y bueno, ingresé con una plaza que en ese entonces se llamaba de mecanógrafo, y a los 6 meses aproximadamente, como que hubo una retabulación en el tribunal y todas esas plazas más bajas se pusieron bajo la plaza del nombre de administrativo especializado. Ahí permanecí prácticamente 2 años entre mecanógrafo y administrativo especializado, y después de eso tuve la oportunidad de ser secretario proyectista de primera instancia en un juzgado civil durante 2 años. Después de eso, se da la oportunidad de que a mi jefe, el presidente del entonces tribunal, lo invita a participar dentro de los juicios orales que iban a comenzar en el año de 2013. Entonces mi jefe me comenta que pues había esa oportunidad, que había que pasar un examen, y después de pasar el examen, él tenía la posibilidad de seleccionarme para ser secretario de acuerdos dentro de estos juzgados de oralidad civil y mercantil. Entonces, realicé mi examen, lo pasé satisfactoriamente, y eso le dio oportunidad a mi jefe de seleccionarme dentro de su equipo de trabajo para ser secretario de acuerdos de oralidad civil y mercantil. Y realmente ahí es donde comienza pues esta pasión que yo tengo por el derecho, ¿no? Yo me fasciné con los juicios orales, me pareció algo extraordinario, maravilloso ese contacto directo que se da en las audiencias, que además en mi caso particular me dio un crecimiento personal para poderme desarrollar de mejor manera. Ese contacto con las personas en el día al día fue muy funcional. Entonces, de 2013 a julio de 2022, yo estuve como secretario de acuerdos de oralidad, y en julio de 2022 tomo protesta como juez en materia civil, al haber pasado una serie de exámenes en un concurso de oposición. Estos exámenes, pues fue un examen de conocimientos, otro examen de lógica, un examen práctico y finalmente un examen psicológico. Paso todas esas pruebas, mi calificación es satisfactoria, y el 7 de julio tomo protesta como juez en materia civil de la Ciudad de México. Muy bien, una amplia trayectoria, eres muy joven, pero a pesar de ello tienes una amplia trayectoria dentro del tribunal, una carrera judicial formada, y seguramente nos podrías compartir muchas experiencias, muchas anécdotas dentro de esta carrera judicial que has llevado a cabo, pero podrías compartirnos y compartirle a la gente alguna que te haya marcado, alguna que recuerdes de una manera especial. Hay una justo que tiene que ver con la carrera judicial que me parece trascendental. Actualmente se cuestiona mucho lo relativo a la carrera judicial, ¿no? Se piensa que estamos viciados por pertenecer al sistema. Y yo creo que la carrera judicial es benéfica, ¿no? Yo creo que es la manera normal de poder tener un crecimiento y poder desarrollar un trabajo de manera adecuada. También no tengo la duda que alguna persona del exterior puede desempeñar un trabajo, pero siento, dentro del Poder Judicial, pero siento que va a ser la excepción. Creo que la regla general es quien lleva una carrera judicial desarrolla el trabajo de manera adecuada cuando llega a ser juez o magistrado. Y de fuera también lo puede lograr, pero creo que es la excepción. Siempre va a ser más difícil venir de fuera y llegar a esos puestos y poder desempeñar todo el trabajo, porque toda esta trayectoria es la que te permite ir desempeñando cada función, y también, pues como juez, saber que tú estuviste allá y qué es lo que se necesita apoyar a esas personas para lograr impulsarlas a que a su vez en algún momento puedan ser jueces o magistrados, ¿no? Y la anécdota en sí es la siguiente. Cuando yo tengo la oportunidad de ingresar al Poder Judicial de la Ciudad de México, yo en mi servicio social pues traté de enfocarme en que se me permitiera apoyar a los secretarios proyectistas. Siempre me ha parecido que la labor más fundamental dentro del Poder Judicial es la elaboración de las sentencias, ¿no? Que ese sería el trabajo del secretario proyectista. Que ese es el trabajo de secretario proyectista, ¿no? Entonces, pues tuve la oportunidad de que en el servicio social, sí, obviamente, pues hay que costurar expedientes, foliar, rubricar, pero también me dieron la oportunidad de empezar a hacer lo que serían los pininos en las sentencias, Muy ¿no? bien. Juicios ejecutivos mercantiles sencillos, te proporcionan un formato, y uno, pues estudiando el Código de Comercio, analizando, pues ya vas elaborando tu primer proyecto. Entonces, pues es un orgullo muy grande cuando haces tu primer sentencia, ¿no? Y entonces tengo el acercamiento a este juzgado en el que había 2 plazas disponibles
una era la de mecanógrafo y otra la de secretario proyectista. Pues uno joven, pues aspira a ser proyectista de primera instancia, sobre todo porque pues también la paga es mejor, ¿no? Sí. El juez, pues para otorgar esos nombramientos de mecanógrafo, de secretario proyectista, lo que hizo fue realizarnos un examen, pero pues un examen no con un ejecutivo mercantil, ¿no? El juez nos puso un asunto de responsabilidad civil, ¿no? Un asunto complejo. En ese momento, pues cuando me dan el asunto para desarrollarlo, yo caigo en cuenta que no contaba con la capacidad para aspirar a ser secretario proyectista. Entonces, yo hablé con el juez y pues le dije que si había la posibilidad, pues yo aceptaría la de mecanógrafo porque no estaba preparado, y le pedí esa posibilidad de que me diera esa plaza de mecanógrafo, pero con el enfoque a tratar de yo en algún momento poder ser el secretario proyectista. Entonces, me da la de mecanógrafo y me asigna a su grupo de secretarios proyectistas y su pasante. Entonces, realmente, aunque mi plaza era de mecanógrafo, yo era como un segundo pasante apoyando a los secretarios proyectistas, ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta todo el trabajo que implica desarrollar una sentencia, es conocer el asunto, pero después realizar una investigación profunda, tanto en ley, doctrina, jurisprudencia, del asunto correspondiente que tú vas a resolver, ¿no? Vas a hacer el proyecto correspondiente. Y es muy chistoso, ¿no? Porque pues uno se acerca a los proyectistas que tienen mayor experiencia, y recuerdo mucho una frase de mi compañera, ¿no? Yo me acercaba, oye, fíjate que tengo un asunto así, y ella me decía, ¿ya lo estudió, licenciado? Si ya lo estudió, bien, lo platicamos. Si no, vayas a estudiarlo y cuando lo estudie ya lo podemos platicar, ¿no? Entonces, pues esos consejos después uno los va replicando, ¿no? Porque a veces es muy fácil querer que te transmitan todo el conocimiento sin haber hecho un esfuerzo, que además es más complicado si uno no tiene cierta noción de lo que vas a platicar con la persona que tiene mayor experiencia en ese tipo de asuntos. Entonces, ahí a mí me cayó el 20 de que pues sí es importante, uno siempre quiere tener crecimiento profesional y también, ¿por qué no decirlo? O sea, crecimiento económico, pero eso tiene que ser gradual, no puede ser de hoy soy mecanógrafo y mañana ya soy juez, ¿no? O querer entrar como proyectista, porque realmente es una labor muy importante. No quiero decir que no haya personas que no lo pueden hacer, hay personas de fuera con muchísima capacidad, pero repito, pienso que eso es la excepción. Que alguien de fuera llegue a un puesto importante y lo haga bien desde el principio va a ser la excepción. La generalidad es que siempre te va a costar mucho trabajo si vienes de fuera y quieres llegar como juez, como magistrado y como proyectista, porque la función del proyectista es vital. Y bueno, como secretario de acuerdos de juzgado de oralidad, eres dual, porque eres secretario de acuerdos, pero también eres secretario proyectista. En los juzgados de oralidad realizas todo el acuerdo, pero también realizas el proyecto de la sentencia. Muy bien, no, bastante claro lo que nos acabas de compartir, y sobre todo tener en consideración que dentro del Poder Judicial hay muchas personas, hay muchos integrantes del mismo que han concientizado sobre la importancia de la carrera judicial, como fue tu caso, que con base en esta anécdota, pues aprendiste sobre la importancia de conocer y aprender en esta carrera judicial, y que todo lleva su tiempo, no de golpe llegar a un cargo importante al cual todos válidamente pueden aspirar, pero hay un proceso para ello, ¿no? Eso es lo importante. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos esta valiosa experiencia y esta historia de vida que también sirve como modelo para muchos estudiantes. Ahora, tomando en cuenta todo este panorama relacionado con tu trayectoria dentro de la carrera judicial, ahora, ¿por qué decidiste contender en esta elección, en esta manera diferente de designar a jueces? Bien, uno aspira siempre a buscar lo máximo dentro del lugar en el que estás trabajando, ¿no? Entonces, ahorita pues realmente si lo ponemos en perspectiva, ya son 2 años y medio como juez en materia civil, y pues el paso natural sería tratar de ser magistrado, ¿no? Porque pues el magistrado lo que hace es ahora revisar el trabajo que hace el juez, y considero que tengo la capacidad suficiente para hacerlo, no solo por el hecho de que tengo 2 años y medio como juez, sino porque toda mi vida profesional la he desarrollado dentro de juzgados. Entonces, ¿qué mejor que alguien que ha tenido toda la experiencia dentro de los juzgados
para poder ahora revisar el trabajo que se hace dentro del juzgado y conociendo todas las dificultades que representa desde el personal que está en el archivo de un juzgado, el secretario proyectista, el secretario de acuerdos, saber todas las funciones, todo lo que implica, creo que me permitiría a mí desempeñar de manera adecuada la función del magistrado. Entonces, por eso creo que mi aspiración es una aspiración real y que no es en perjuicio de las personas, sino al contrario, sería en beneficio de la sociedad. Eso es por lo que finalmente tomé la decisión de tratar de ser magistrado en materia civil. Muy cumplir bien. un sueño también. Por supuesto. Ahora, tú estás contendiendo por una magistratura civil en la Ciudad de México. ¿Cuál es el distrito electoral que te fue asignado? El distrito electoral es el 11, correspondiente a las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. Ok, y en esta campaña, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué perspectiva tienes en relación al impacto que ha tenido este proceso electoral? Hay realmente poca información. Las personas son amables en cuanto a recibir la información, pero no tienen claridad en cuanto a lo que se va a elegir en este proceso electoral. Es un proceso complejo porque habemos muchas personas contendiendo, dado que el derecho está especializado por diversas materias, ¿no? Yo voy a la materia civil, pero a su vez hay magistrados en materia penal, justicia de adolescentes en esos distritos en ese distrito electoral. Sumado al hecho de que también están contendiendo jueces locales, ¿no? Materia civil, familiar, penal, justicia para adolescentes, lo que hace muy complejo que las personas puedan entender todo lo que se tiene que elegir, ¿no? Es una labor muy grande la que uno tiene que hacer y finalmente te tienes que enfocar a explicarles por lo que tú estás luchando, ¿no? O sea, yo quiero ser magistrado en materia civil porque es a lo que me he especializado toda mi vida y ahora quiero revisarle a un juez, ¿no? Cuando haces ese tipo de situación, la gente te logra entender y quizá te respalda con su confianza, ¿no? Pero cuando la pregunta es, ¿y es la única boleta que me van a entregar? Y tú les dices que son más, pues te empiezan a cuestionar para saber qué candidatos más podrían elegir. Y pues ahí ya es como que la labor que cada candidato tiene que hacer para tratar de llegar a las personas. Pero pues en realidad yo muy agradecido con las personas porque me han escuchado, me han tratado de manera amable. Entonces, pues finalmente es una experiencia buena tratar de acercar un poco lo que hacen los jueces y los magistrados a la sociedad, que tengan conocimiento de nuestra labor y sobre todo de la materia a la que uno está enfocado, ¿no? Porque muchas veces se piensa que los jueces únicamente tienen que ver con la cuestión de la delincuencia, ¿no? Y eso pues sí lo hace también un juez, pero es un juez en materia penal. En materia penal. Ahora, si tú pudieras explicar a la gente de una manera muy sencilla la diferencia entre un juez, porque el día de hoy eres juez, y un magistrado. O sea, si tú ganas esta elección, ya lo dijiste un poquito, pero para que sea más claro, ¿qué te tocaría hacer y cuál es la diferencia con el cargo que hoy estás desempeñando como juez? Bien, empezaría un poco por lo que hace un juez. El juez resuelve un conflicto que se da entre dos particulares desde el inicio que llega la demanda hasta que dicta una sentencia en donde decide cuál de las dos personas tiene la razón e incluso pues llega a ejecutar esa decisión que tomó en la sentencia, ¿no? La función del magistrado viene posterior a esta o a lo mejor en el inter, ¿no? Es revisar todas las decisiones que tomó el juez dentro del procedimiento, pero no se refiere a que el magistrado de manera oficiosa revise toda la actividad que realiza el juez. Las personas tienen derecho a inconformarse con las decisiones que toma el juez. Entonces, el magistrado lo que hace es revisar esas decisiones del juez conforme a lo que el perjudicado le manifestó al magistrado que había hecho mal el juez, ¿no? Esa es digamos, el panorama general de lo que hace el magistrado, que es revisar el trabajo del juez, pero siempre a la luz de tu inconformidad. Claro, hay casos de excepción, ¿no? ¿Cuáles son los casos de excepción en donde el magistrado sí debe analizar de oficio toda la actividad del juez? Pues cuando
está en juego derechos de grupos de atención prioritaria. A manera de ejemplo, adultos mayores, niños y niñas, personas con discapacidad. Ahí la facultad del magistrado es mayor, ya no solo es conforme a lo que tú me dijiste que había hecho mal el juez, sino puedo revisar todo en su generalidad para que no se vulneren personas de este tipo. Perfecto, muy bien. Entonces, la regla general, si lo pudiéramos decir de manera sencilla, es si yo perdí, llevé a cabo o participé como parte actora o como parte demandada en un juicio y la sentencia no me fue favorable con ese juez, tengo la oportunidad de impugnar, de inconformarme con esa sentencia y a ti como magistrado te tocaría revisar esa sentencia, si fue legal o no, conforme a esa inconformidad. Así es, esa sería la regla general. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, ¿cuáles son tus propuestas de campaña? Es decir, si tú ganas la elección, ocupas esta magistratura, ¿qué es lo que propones en cuanto a la manera en que trabajarías o desempeñarías el cargo? Bien, qué bueno que lo preguntas en esos términos, porque a veces, como finalmente estamos en una campaña, podría pensarse que nosotros tenemos acceso a recursos públicos, ¿no? Definitivamente la función de un juez o un magistrado no tiene nada que ver con un recurso público, por ende, pues las propuestas tienen que ir enfocadas a lo que nosotros haríamos en nuestro trabajo diario, ¿no? Y mi propuesta o plan de trabajo fundamental tiene su sustento en el equipo de trabajo. La justicia la construye el esfuerzo diario de todas las personas que conforman ese equipo de trabajo. Sería absurdo, a lo mejor hasta egoísta, señalar que el resultado de un buen desempeño en un órgano jurisdiccional es exclusivamente del juez o del magistrado, ¿no? Yo siempre digo, o sea, la justicia empieza desde que le das un trato amable a la persona cuando acude a pedir su expediente para revisar cualquier cosa, ¿no? Entonces, si uno es amable con su personal, lo incentiva a que esa misma amabilidad la refleje hacia el exterior, vas a poder brindar un servicio público de calidad. Y entonces, desde ese punto vamos a empezar con la justicia, ¿no? Entonces, a mí me gusta, me gustaba porque actualmente ya no estoy en un juzgado, estoy en una unidad de gestión judicial, pero cuando estaba en el juzgado a mí me gustaba que las personas se sintieran felices de llegar a trabajar a ese lugar conmigo, ¿no? Porque eso generaba a su vez que hacia el exterior fuera de la misma manera. Entonces creo que el equipo de trabajo tiene que trabajar con libertad y en un ambiente agradable, ¿no? Con la conciencia de que tenemos una responsabilidad muy grande y que es velar por los derechos de las personas que están asistiendo ahí, que nos tocó conocer el asunto correspondiente. Entonces, ya teniendo al equipo de trabajo y esa disposición para hacer las cosas bien, viene lo que sería estudiar cada asunto a conciencia, ¿no? Entonces, eso transmitirlo y evidentemente el juez y el magistrado está ahí para tomar las decisiones con apoyo del equipo, ¿no? O sea, porque a veces pasa que resulta que el secretario de acuerdos, el proyectista, son los culpables a lo mejor de una mala decisión, ¿no? No es la responsabilidad del juez realmente, hay que respetar al equipo de trabajo cuando las cosas están bien y cuando las cosas salen mal, porque las cosas somos humanos y cometemos errores, ¿no? Pero lo que yo siempre les decía, a mí ténganme confianza, si nos equivocamos en algo, la ley nos da las mismas posibilidades para corregir el error. Entonces, es eso, ¿no? El equipo de trabajo sería mi parte fundamental de lo que yo llegaría a ser como magistrado en materia civil. La segunda cuestión sería siempre mantener las puertas abiertas de la oficina, ¿no? Eso es fundamental. Las personas quieren saber cómo va su asunto, las personas quieren ser escuchadas. Entonces, tener las puertas abiertas para recibirlas en el momento en el que ellas quieran ser escuchadas o hacer alguna manifestación en relación a su asunto es muy importante. En ese momento, pues uno tiene que ser imparcial, pero de que la debes escuchar, ¿no? O sea, sin hacer ningún pronunciamiento, pero escucharla y señalarle a la persona, ya la escuché, cuando me toque revisar el asunto, voy a tomar en consideración estos puntos de vista que usted me está señalando, ¿no? Entonces, eso va generando una confianza para la persona, ¿no? Porque además percibe que el juez está interesado
que el juez o magistrado está interesado en solucionarle su conflicto. Y bueno, ya la tercera propuesta o la tercera forma de aplicar en el trabajo sería hacer un estudio minucioso y detallado, como lo he venido haciendo desde el principio, de cada asunto que es de mi conocimiento, ¿no? Hay que, muchas cosas simplemente ya con la experiencia se resuelven leyendo, ¿no? Todo lo que viene. Pero si la experiencia no te ha dado para conocer esa situación específica que estás resolviendo, pues hay que volver a lo básico, ¿no? Estudiar, investigar en la ley, en la jurisprudencia y en la doctrina ese caso específico para tratar de dar una solución adecuada al problema que se está planteando. Y también pues siempre observando los derechos humanos, ¿no? Desde la reforma de junio de 2011, que nos obliga a todos los jueces en el país, pues a respetar los derechos humanos, no como antes que estaba exclusivamente concentrado en el Poder Judicial Federal. Ahora pues viene un control de convencionalidad y constitucionalidad difuso, pues aplicarlo, ¿no? O sea, conocer bien, bien cuáles son los derechos humanos, cuáles son las garantías de esto, para cuando estamos aplicando a lo mejor una norma general, nosotros básicamente pues lo que ocupamos es el Código de Comercio y nuestros códigos civiles y código, en este caso Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ver si los preceptos legales de esos artículos se ajustan a la regularidad constitucional y convencionalidad. Si no, pues hacer una interpretación para ajustarlos a esa regularidad, o en su caso también los podríamos dejar de aplicar para velar por los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, equipo de trabajo, puertas abiertas de la oficina y estudio pormenorizado de los asuntos. Eso sería mi forma de trabajo una vez llegando como magistrado, y que es la forma de trabajo que ya he llevado como juez y que me ha dado éxito. Muy claro tu plan de trabajo, y qué bueno que destacas esta última parte del control de convencionalidad y constitucionalidad en materia civil, porque lo vemos muy claro en materia penal, en materia familiar se ha desarrollado mucho este control de convencionalidad y aplicación de derechos humanos, pero en materia civil pareciera que la gente no habla porque se aplica mucho el estricto derecho, el derecho civil, el derecho mercantil, y pues vale mucho la pena que lo destaques, ¿no? Porque al final de cuentas también el derecho civil tiene que ver con una aplicación cotidiana de la ley en la vida de las personas relacionada con su patrimonio. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos estos puntos de vista y este plan de trabajo. Ahora, como sabemos, esta elección es nueva, ya nos has contado tu experiencia con la gente, no tenemos a veces noción de qué boletas nos van a entregar, cuántas boletas nos van a entregar, y en este caso, pues, desafortunadamente, tal vez esto podría inhibir el voto, la intención del voto. ¿Tú qué le dirías a la gente para que salga a votar? ¿Por qué tiene que salir a votar el 1 de junio? La principal razón de salir a votar es porque al día de hoy tenemos en nuestras manos el elegir a las personas que vamos a tener de frente en algún momento de nuestra vida, ya sea nosotros o algún ser querido, para que decida en relación a nuestros derechos. Entonces, sí es muy importante revisar los perfiles de todas las personas que estamos concursando, para que el día de mañana no nos arrepintamos y tengamos de frente a la persona que realmente nos hubiera gustado que resolviera en relación a nuestros derechos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si mi esposa, mi mamá, algún amigo o yo mismo estuviera en algún problema, pues a mí me gustaría tener enfrente a una persona con experiencia, capacitada, pero también con valores ajenos a esa circunstancia de nada más el estudio y la experiencia, ¿no? Es muy importante que sean personas honestas, sensibles, que te generen confianza, ¿no? Eso yo lo siento muy importante. Sí, el estudio importantísimo, pero debe de ir acompañado con un alto nivel de calidad humana también de la persona juzgadora o magistrada. Entonces, eso es por lo que yo les aconsejaría que voten. La materia civil y familiar está enfocada a una justicia cotidiana, que son los problemas que se dan en el día al día. Entonces, en algún punto de la vida, alguno de nosotros o de las personas que más queremos va a tener que enfrentarse ante un juez o un magistrado. Y qué mejor que escoger una persona adecuada para que nos pueda resolver nuestros derechos.
Como dicen, si nosotros nos enfermamos, nos gustaría que nos atendiera el mejor médico. Y si está en el sector salud, pues quisiéramos pensar que está el mejor médico. Pues lo mismo tendría que ser en tribunales. Así es. Muy bien, muy bien. Por favor, repítenos el distrito electoral en el que estás contendiendo. Es el distrito electoral número 11, correspondiente a las alcaldías de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac. Las boletas están, digamos, clasificadas por colores. ¿Cuál es el color de tu boleta? El color de mi boleta es el azul cielo, azul claro, y en la parte de arriba indica así magistraturas para el Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Y el número con el que apareces tú dentro de toda esa lista, cuál es? Soy el número 12 y me está proponiendo a mí el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Muy bien, vamos a hablar sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero antes, si las personas están interesadas en conocerte más, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te pueden encontrar? Correcto, estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok, así me pueden encontrar con mi nombre, Mauricio Ramírez Medina. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen. Si quieren conocer un poco más a Mauricio y también saber de su propuesta de trabajo y de su campaña en general, pueden acercarse a él a través de estas redes sociales. Y como lo decíamos, pues vamos a platicar de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y también como Mauricio ya lo ha dicho, él es juez de oralidad civil y pues nos va a compartir su conocimiento y sus experiencias en cuanto a la aplicación de esta legislación adjetiva nacional. Y en principio, Mauricio, nos gustaría que nos compartieras como una generalidad, ¿cuáles son las innovaciones que podemos encontrar en este código? ¿Qué diferencias hay en este código que no encontramos en legislaciones adjetivas anteriores, al menos en Ciudad de México? Vaya, son muchas seguramente, sí, ¿no? Sí, pero sí, algunas que tú pudieras rescatar. Bien, para poderlo desarrollar un poquito, me voy a ir hacia atrás, de dónde surge el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Surge de unos diálogos de justicia cotidiana que se realizaron en el año de 2015. En estos diálogos de justicia cotidiana, que precisamente la justicia cotidiana se refiere a la materia civil y familiar, como lo mencioné hace un momento, intervinieron personas de diversos sectores, de la academia, del gobierno, del comercio, y de esos diálogos resultaron dos puntos importantes o dos conclusiones en relación a esta justicia cotidiana. Uno sería que tenía que simplificarse los procedimientos judiciales, hacerlos más eficaces y accesibles a las personas. Y el segundo punto radica en la unificación de las leyes que regulan la materia civil y familiar de manera procedimental, ¿no? La cuestión adjetiva. Entonces, con anterioridad, pues cada estado de la República tenía su código de procedimientos civiles y su código de procedimientos civiles y también, pues, algunos tienen sus códigos familiares, ¿no? Sus códigos familiares, ¿no? Entonces, esto lo que hace es dificultar la actuación de un abogado o una abogada, porque entonces la manera de litigar un asunto es distinta en Querétaro que en Hidalgo, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros unificamos esto y lo hacemos en una sola disposición, resulta el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que permite a los abogados, pues, litigar de una sola manera en todo el país, ¿no? Pero después también, pues, viene la situación de que, pues, son diversos jueces los que están aplicando cada código en cada entidad federativa, ¿no? Entonces, eso hace todavía más complejo porque, aunque hay un procedimiento en el código, pues cada juez le iba imprimiendo su estilo a ese procedimiento. Sí. Entonces, a lo mejor aquí en la Ciudad de México, que somos tantos jueces en materia civil, ¿no? 76, si mal no estoy. Cada juez, pues, es su procedimiento, ¿no? Entonces, todo eso empieza a dificultar y a hacer más difícil el acceso a la justicia. ¿Cómo lo resolvemos? Pues con un código que agrupe un solo procedimiento o diversos procedimientos, pero que ya van a aplicar en todo el país. Y en el caso de la Ciudad de México, ahí es donde también surgen las unidades de gestión judicial. ¿Por qué? Porque así logramos que sean un grupo de jueces los que forman parte de esa unidad de gestión judicial con el auxilio de una unidad de gestión judicial administrativa, de tal manera que posiblemente este modelo de trabajo nos permita desarrollar a lo mejor un solo procedimiento
y en donde todos los jueces y juezas sigan la misma línea de trabajo. El modelo está diseñado para que se logre de esta manera, ¿no? Y bueno, ahora pasando al otro punto que resultó de estos diálogos de justicia cotidiana, que es el relativo a crear, a simplificar los procedimientos judiciales, haciéndolos más accesibles, pues el código lo logra a través de juicios, a través del sistema de audiencias orales, y además es un juicio con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos que esas son las generalidades más importantes de nuestro código. El sistema de audiencias, que volvemos, es el primer punto para poder acercar la justicia a la ciudadanía. La comunicación directa del juez con las personas que están en conflicto facilita la solución de problemas y además permite que mayor número de actos se realicen en una sola audiencia. Y ahora, la perspectiva de derechos humanos. No quiere decir que en los juicios orales civiles y orales mercantiles que se llevan a cabo de manera paralela a este Código Nacional no se apliquen esa perspectiva de derechos humanos. De hecho, yo lo que veo es que en el Código Nacional se trajeron cosas muy buenas que ya los operadores jurídicos dentro de esos juicios orales aplicábamos en los juicios. A manera de ejemplo, el actual Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en un apartado específico, da la posibilidad de que, aun y cuando se presente la demanda y se haga una prevención, si no es desahogada, hay una nueva valoración por parte del juzgador para determinar si lo que no fue desahogado da para que se deseche o aún así lo puedes admitir. Entonces, ahí estamos dejando de lado formalismos para ponderar la solución del fondo de la controversia. Cosa que no está regulada ni en el Código de Comercio ni en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Sin embargo, a la luz del artículo 17 de la Constitución, que es lo que nos marca esto, ponderar la solución del conflicto sobre los formalismos, ya se hacía en determinados asuntos de la materia civil y mercantil esta situación. A manera de ejemplo, uno de los requisitos que debe contener la demanda es, no sé, que proporciones domicilio para oír y recibir notificaciones. Entonces tú hacías tu prevención y le decías, oye, no me estás proporcionando domicilio para oír y recibir notificaciones. La consecuencia que marca la ley es, si no desahogas la prevención, ya no te admito tu demanda. Pero siendo honestos, pues esa circunstancia no nos impedía a nosotros que pues el juicio continuara y poder dictar una resolución de fondo. Finalmente, la ley también establece una solución para cuando la parte no señala un domicilio para oír y recibir notificaciones, ¿no? Bueno, la sanción correcta para ese tipo de situaciones no es que te deseche tu demanda, es que todas las notificaciones ya no se te van, las que sean personales no se te van a hacer en tu domicilio, sino que se te van a hacer a través del boletín judicial, en este caso, que es el medio electrónico que se ocupa en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, pues con esa perspectiva de derechos humanos y acceso a la justicia, pues sí se estaba haciendo ya en materia oral y materia civil, pues no desechar las demandas por estas cuestiones. Pero lo importante de nuestro Código Nacional es que ya está previsto. Oye, juez, no deseches de manera automática. Revisa si lo que pediste si era necesario para que tú puedas resolver el fondo del asunto. Si no es necesario, tú dale trámite a la demanda y continuamos con el juicio. Entonces, en ese tipo de cosas podemos observar cómo hay una perspectiva de derechos humanos y es en una cuestión muy sencilla. Otra cuestión muy importante que tiene que ver con la accesibilidad. Ahora, el Código Nacional marca como requisito del escrito inicial de demanda y del escrito de contestación a la demanda que tu abogado nos informes si tu representado se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad. Situación que no estaba contemplado en las otras leyes, pero sin embargo lo hacíamos porque desde 2011 tenemos que estar observando esta cuestión de derechos humanos, ¿no? Pero pues la experiencia nos va ayudando porque a lo mejor lo que pasaba en
o lo que pasa en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles y en el Código de Comercio, es que tú te percatas de que tienes que hacer el ajuste hasta el momento en el que estás en la audiencia. ¿Por qué? Porque ahí a lo mejor es cuando ves a la persona que tiene una discapacidad visual, una discapacidad auditiva. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienes que diferir la audiencia porque no puedes llevarla a cabo, ya que le estarías vulnerando su derecho de tutela judicial efectiva a la persona. El Código Nacional nos ayuda con toda esa experiencia que ya traemos de antes para prever esas circunstancias. Oye, te estoy dando la oportunidad de que tú me reveles la vulnerabilidad que tienes, y si no, incluso si ellos no lo dicen de manera automática, puede ser una cuestión de prevención que se haga por parte del juzgador para que sea revelada esta cuestión y entonces cuando lleguemos a la audiencia ya se encuentre realizado ese ajuste. No sé si es una discapacidad auditiva, pues ya que desde el momento que llegue la persona, pues estén los audífonos con los que va a poder escuchar de manera clara las decisiones que se van tomando en su asunto, ¿no? Entonces, tiene muchas cosas que ayudan, que van en pro de la justicia y que hacen esta situación accesible, pero también eficiente y a lo mejor un poco rápida porque empezamos a evitar diferir audiencias por cosas que se pudieron haber previsto con anterioridad. Claro, incluso hasta si requiere para tener acceso al tribunal de un animal de apoyo, ¿no? Que eso también es importante, que me parece también lo que prevé el código. Exactamente, también está previsto en el código la posibilidad de que, no sé, es muy común actualmente en la sociedad que vivimos que las personas estemos muy estresadas y necesitemos a nuestra mascota para sentirnos tranquilos. Sí. Sin ningún inconveniente se les da el acceso a las audiencias con su animal de apoyo. Y eso es importante lo que mencionas porque también es trabajo de los abogados postulantes conocer este código y saber que debemos informar a la autoridad jurisdiccional si nuestro representado se encuentra en una situación de vulnerabilidad, porque tampoco los jueces lo van a adivinar. Exacto, sí, nos permite prever esa situación porque también pues implica una responsabilidad muy grande para nosotros realizar esos ajustes que permiten que las partes estén en igualdad. Entonces, si tú me lo avisas desde el escrito inicial de demanda o del escrito de contestación a la demanda, me permites a mí como juez estudiar incluso en qué consiste la discapacidad de la persona para tomar la mejor decisión de qué manera la podemos apoyar para que esté en igualdad de circunstancias el día de la audiencia y así podamos resguardar ese derecho de audiencia, de acceso efectivo a la justicia. Muy bien, muy claro esto que nos compartes, muchísimas gracias y esto refleja una diferencia de lo que teníamos, como bien dices, en las legislaciones procesales anteriores. Ahora, referías dentro de todos estos comentarios la unidad de gestión judicial y la unidad de gestión administrativa. ¿Nos podrías ampliar un poco la explicación para que todos tengamos claro en qué consiste una unidad y cuál es la otra? Claro que sí. Unidad de gestión judicial de jueces se creó de esta manera con el propósito de que los jueces y juezas nos enfoquemos a resolver exclusivamente cuestiones jurisdiccionales y que no nos enfoquemos en las cuestiones un tanto administrativas. A manera de ejemplo, dentro del trámite de los asuntos, pues hay que estar al pendiente de que se realice la notificación a la parte demandada para que sepa que hay una demanda en su contra, ¿no? Pues con anterioridad nosotros también teníamos que estar al pendiente de que la persona encargada de realizar esa cédula de notificación la hiciera. Entonces, ahora, ¿qué dice el tribunal? Te quitamos esa responsabilidad y las responsabilidades de tipo administrativo las pasamos a una unidad de gestión judicial administrativa para que ella se encargue de esa situación y tú puedas estar enfocada en resolver cuestiones exclusivamente jurisdiccionales. Pero volvemos a lo mismo, es un trabajo en equipo para que el trabajo de los jueces y juezas de la unidad de gestión judicial de jueces sea efectivo, tiene que ir acompañado de un trabajo efectivo de nuestra unidad de gestión judicial administrativa, ¿no? No sé, a manera de ejemplo, ahorita que comentaba lo de que haya unos audífonos para la persona con discapacidad auditiva. Pues si yo lo ordené en algún escrito, que es la unidad de gestión administrativa, ya se encargue de hacer el trámite con nuestro departamento de tecnología, de conseguir los audífonos y que el día de la audiencia ahí estén. No que el juez ahora sea el preocupado todavía de
ya lo ordené, pero yo soy el que tengo que estar al pendiente de que sí se haya enviado el oficio y toda esta circunstancia, ¿no? Para que el día de la audiencia esté. Es la posibilidad de que yo llegue a la audiencia con la certeza de que mi unidad de gestión judicial administrativa ya me apoyó en esa gestión para que los audífonos estén el día de la audiencia. Ok, y es que el sistema anterior implicaba que los jueces ocuparan gran tiempo de su atención en cuestiones meramente administrativas y no jurisdiccionales, ¿no? Que es algo que ahora que gracias al Internet y a conferencias que imparte el tribunal, muchos jueces han compartido este tipo de cuestiones, ¿no? Que con el sistema procesal anterior, pues los jueces sí hacían sus funciones jurisdiccionales, pero una gran carga de trabajo era la cuestión administrativa. Así es, la cuestión administrativa también nos, no que nos quite tiempo, porque como lo he dicho, todo es importante, y si estabas en otro modelo diferente como lo es en un juzgado, pues hay que hacerlo, hay que apoyar y hay que llevarlo de manera adecuada, pero sí nos facilita mucho. La verdad nos ha costado trabajo a los jueces que estamos en esta unidad en estas unidades de gestión judicial, porque hablo en general, la mayoría de los compañeros son compañeros muy responsables, compañeros y compañeras muy responsables. Entonces, ese sentido de responsabilidad que teníamos antes de cuidar de que todo se fuera llevando de manera adecuada, a veces no nos lo podemos quitar de la cabeza, y queremos hacer funciones que ya por estructura no nos corresponden. Ya no te tocan, sí. Ok, sí, adelante, perdón, te interrumpí. No, ya con eso terminaría. Bueno, ajá, sí, y lo que comentaste, pues también otra cuestión súper novedosa e importante dentro del Código Nacional, pues es esta cuestión tecnológica. Actualmente, los asuntos que estamos revisando nosotros en la unidad de gestión judicial son asuntos que se están tramitando exclusivamente bajo expediente electrónico. Para acceder a este expediente electrónico es a través de la plataforma que creó el tribunal, que se llama Mi Tribunal. Ese es el medio correcto para realizar todas las peticiones a los juzgados, ¿no? También por esa plataforma se presentan los escritos iniciales de demanda. O sea que en la Ciudad de México, que ha sido punta de lanza para la aplicación de este código, si yo pretendo hacer valer una acción, presentar una demanda, debe ser digitalmente, a través de esta plataforma Mi Tribunal. Necesariamente. Así es. Y como es una cuestión novedosa, pues también el tribunal lo está tomando en consideración tanto en el edificio que se encuentra en Plaza Juárez como en el que está en Patriotismo. Existen módulos para que se les pueda explicar a todos los abogados la manera correcta en la que funciona esta plataforma para que puedan presentar sus escritos sin ningún inconveniente. Muy bien, ahora el tribunal ha hecho una campaña para que todos conozcan la manera en que se va a llevar a cabo la implementación de este código, porque no es total. Entonces, nos gustaría que nos platicaras un poquito cómo en la Ciudad de México se está llevando a cabo esta implementación gradual de este Código Nacional. Bien, justamente las unidades de gestión judicial que están implementando este Código Nacional comenzaron sus funciones el 1 de diciembre del año pasado, 2024. Esa es la primera etapa, 1 de diciembre de 2024, y comenzamos con lo que son los juicios de arrendamiento inmobiliario oral y especial hipotecario oral, así como todos los procedimientos preparatorios relativos a estos juicios, como son los medios preparatorios a juicio o las jurisdicciones voluntarias. Muy bien, entonces todavía, para que lo tengamos claro, todavía no contamos con una aplicación total en la Ciudad de México. No, la primera etapa es la que comenté. La segunda etapa está prevista para el mes de junio de este año. Esa cuestión la está observando el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, precisamente por la transición que ahora va a haber con esta reforma judicial, que el Consejo desaparece y aparece la nueva figura del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano administrativo. No estoy cierto y no me gustaría dar información incorrecta a tu audiencia, pero la segunda etapa estaba prevista para el mes de junio. No estoy 100% seguro que se vaya a poder llevar a cabo por esta situación que está aconteciendo en la ciudad, y lo que se iba a ver en esta segunda etapa, o lo que se va a ver en esta segunda etapa, son los juicios ejecutivos civiles y todos los procedimientos relativos al mismo.
y la tercera etapa está prevista para finales de noviembre también de este mismo año, y ahí ya entraría en su totalidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Con los juicios ordinarios civiles. Con los juicios ordinarios civiles. Muy bien, entonces aquí la recomendación, por supuesto, es estar al pendiente de la información que pueda proporcionar el tribunal sobre esta implementación. Exactamente. En el boletín judicial, de manera constante, pues está informando de lo que está pasando en la primera etapa, la manera correcta de presentar un escrito, pero también, pues en su oportunidad, si iniciamos en junio con la segunda etapa, también se comunicará a través del boletín judicial. Muy bien, ahora, los juicios orales, no son necesariamente novedosos en materia civil mercantil. Ya teníamos, por ejemplo, el Código de Comercio, que regula el juicio oral mercantil. En la Ciudad de México, el Código de Procedimientos Civiles también ya regulaba este código. Y pues nosotros nos percatábamos ya en la aplicación que es un solo juez el que conoce de las audiencias. ¿Con este nuevo Código Nacional es igual o cambia la manera en que resuelven los jueces, sobre todo que conocen de un asunto? Cambia la manera en la que se trabaja. Esa es otra parte importante. Ahora estamos divididos, por así decirlo, en 3 etapas. La etapa postulatoria, que conoce de la demanda, contestación, desahogo de vista con las excepciones y defensas, admite pruebas en este tipo de juicio que estamos conociendo, y de ahí pasa a una siguiente etapa, que es la etapa de audiencia preliminar y de juicio. Esa etapa de audiencia preliminar y de juicio, en el caso de los 2 asuntos que se están conociendo, que repito, es el arrendamiento inmobiliario oral y especial hipotecario oral, exclusivamente hay una audiencia, que es la audiencia de juicio. Entonces, lo que hace el juez de etapa de audiencia de juicio es lleva a cabo esa audiencia, y una vez que la sentencia es ejecutable o causa ejecutoria, pasa a la etapa de ejecución con un diverso juzgador o juzgadora, y quien se encargará de ejecutar esa sentencia. Ok, entonces está muy bien estructurado el proceso, ya no es como antes, que un solo juez conocía de la audiencia preliminar y de la audiencia de juicio, e incluso de la propia ejecución, ¿no? Entonces aquí ya se subdivide. Se subdivide, vamos a hacer 3 jueces en la inteligencia de que tiene que haber una línea de trabajo común para no afectar ese acceso a la justicia de las personas. De hecho, al inicio tuvimos bastantes juntas, etapa postulatoria, etapa de audiencias y etapa de ejecución, con el propósito de poder desarrollar un trabajo bajo la misma línea. Esa parte también es muy enriquecedora, el poder tener juntas de trabajo de manera continua con otros jueces y juezas, pues abona muchísimo bueno, en lo personal lo puedo decir, abona muchísimo en mi experiencia profesional, porque si yo veo que un compañero determinada cosa la hace mejor que yo, la adopto. Digo, esto lo hace mejor, yo lo adopto para tratar de ir mejorando y tomar ese crecimiento, aprovechar la manera en la que ahora estamos trabajando. Que sería otro beneficio de estas unidades de gestión judicial. Sí, es un beneficio, y se cumple a lo mejor con el propósito de estas pláticas que hubo dentro de la justicia cotidiana, de tratar de hacer accesible y unificar criterios. A veces es difícil cuando son criterios en cuanto a fondo, porque pues somos diversas personas de diversas maneras de pensar, pero también te vuelves a cuestionar si lo que tú crees que estás haciendo de manera correcta efectivamente es así, o el compañero de enfrente te está dando un punto de vista distinto que es muy válido y a lo mejor lo adoptas. Entonces, han salido cosas muy buenas de todas estas reuniones que hemos tenido, con el propósito de tratar de seguir, repito, una misma línea de trabajo en beneficio de todas las personas que acuden. Y eso genera también certeza en los justiciables, e incluso los abogados postulantes se podrán dar cuenta, conforme vaya pasando el tiempo, que se trabaja en esa misma línea, ¿no? Y que no se están dando bandazos entre los jueces, y que hay criterios procesales muy diversos, ¿no? De fondo pueden ser diversos, como dices, pero procesalmente se va llevando una misma línea. Exactamente, incluso pues entre todos hemos trabajado protocolos de actuación en cada una de las etapas, para que las desarrollamos de la manera más parecida que se pueda, ¿no? Evidentemente cada quien tiene su estilo, su forma a lo mejor de hablar, su forma de abordar un punto, pero que pues las etapas siempre sigan un mismo orden para otorgar
esa certeza a las personas. E incluso también estamos tratando de ponernos de acuerdo para evitar este tipo de bandazos en cuestiones de fondo, ¿no? Y vamos creando precedentes entre nosotros que nos comprometemos a respetarlos, pero si en algún momento, como es una cuestión jurisdiccional, decidimos apartarnos de ellos, tenemos la obligación de explicar por qué no vamos a aplicar ese precedente o ese acuerdo que habíamos tomado entre todos para dar una certeza, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿nos podrías compartir un poco cómo se estructuran las audiencias dentro de este juicio? Ya nos hablabas que en juicios especiales solamente hay de juicio, ¿no? Audiencia de juicio, pero está también la preliminar para que la gente comprenda un poquito cómo va a funcionar este Código Nacional en cuanto a sus audiencias. ¿Cómo se estructura la audiencia preliminar? Claro que sí, con mucho gusto. Básicamente, la audiencia preliminar tiene la misma estructura que las que ya vemos en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y el Código de Comercio. Pero las explico y en su caso también pues preciso cuál es la diferencia que hay en este momento, ¿no? La primera etapa es la de depuración del procedimiento. Aquí lo que hace el juez es revisar la legitimación procesal de las partes, que se refiere a la facultad que tienen las personas de comparecer a juicio, y lo pueden hacer de manera personal o a través de algún apoderado o representante que tenga facultades para ello, ¿no? Eso sería el estudio de la legitimación procesal. También resuelve excepciones procesales, que las excepciones procesales se refiere a aquellas cuestiones que hace valer el demandado cuando contesta la demanda y dice, ¿sabes qué, juez? No podemos continuar con el procedimiento porque no se reúnen los requisitos mínimos necesarios para ello, ¿no? Entonces, si hay excepciones procesales, se desahogan las pruebas en relación a esas excepciones procesales y se dicta la sentencia que decide sobre la excepción procesal. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de esas excepciones procesales? Ok, una de ellas sería la litispendencia, conexidad de la causa, falta de personalidad, entre otras, ¿no? Pero bueno, esas serían algunos de los ejemplos. Falta del cumplimiento o condición a que está sujeta la obligación. Si las partes ofrecieron pruebas en relación a estas excepciones procesales, es su obligación prepararlas. Si llegada la audiencia no están esas pruebas, pues ya no se reciben y entonces se resuelve la excepción con lo que hay en ese momento. Volvemos a lo mismo, tratamos de hacer juicios accesibles y también que sean rápidos. No los podemos estar difiriendo, salvo que no sean cuestiones imputables a las partes en conflicto, ¿no? Porque, bueno, sabemos que no todo está a su alcance de manera inmediata. Si es alguna situación por la que ellos no pudieron, ajena a ellos, por la que no pudieron llegar sus pruebas, sin ningún problema se difiere, porque pues lo que se busca en este tipo de procedimientos es esa claridad, esa certeza, te estoy decidiendo de este modo, con base en estas cuestiones que se presentaron en la audiencia. Bueno, superada esa audiencia de depuración del procedimiento, lo que se hace, aunque son actividades que le corresponden al juez, legitimación en el proceso y estudio de excepciones procesales, hay que darle intervención a las personas, ¿no? O sea, se les da el uso de la voz por si desean hacer valer algún derecho en relación a la etapa que se está viendo. Si tienen algún derecho que hacer valer, se resuelve en ese momento. Si no, lo que se dice es que se concluye con la etapa para que todas las personas estén ciertas de que lo que ya no hicieron valer en esa etapa y corresponde a la misma, ya no lo podrán hacer valer en una etapa posterior. Se precluyen sus derechos. Precluyendo los derechos o se pierden los derechos. Después de eso, vamos a pasar a una de las etapas más importantes de todo este juicio y también bajo la cual está construido este Código Nacional. Se añade un nuevo principio que se llama el de colaboración, que es tu juez busca que sean las partes en conflicto las que arreglen su mismo pleito, ¿no? Entonces, que sean ellas las que se pongan de acuerdo, esa es la mejor manera. Y tiene relación con esta etapa que es la de conciliación. La siguiente etapa es la de conciliación y esta etapa se puede desarrollar de tres maneras. Explicarle a las personas que pueden acudir al centro de justicia alternativa con el que cuenta el tribunal o ante un mediador certificado
para que ante ellos hagan una plática con el propósito de solucionar su controversia. Si las partes aceptan llevarlo de esta manera, lo que se hace es que se difiere la audiencia hasta por 3 meses para que ellos puedan acudir a esos lugares. Ya si por alguna circunstancia no se puede, pues lo deben informar para que podamos continuar con el procedimiento. La siguiente opción es que sin presencia del juez, las partes pidan un receso para platicar, ¿no? Y también se pausa la grabación. La otra opción es que ante la presencia del juez se haga esta plática conciliatoria y pues es la que yo siempre recomiendo, ¿no? Porque bien o mal, cuando uno tiene súper estudiado el asunto y el conflicto, puede apoyar a las partes dándoles opciones para que puedan solucionar la controversia. Esta parte es muy buena de las audiencias. Y finalmente, pues ahí es muy importante señalarle a las personas, cuando uno les sugiere que sea en presencia del juez y videograbado, señalarle a las personas que no se preocupen, que de cualquier modo lo que se diga ahí queda como encerrado, y para el caso de que lleguen a un convenio, si dijeron alguna cuestión que les pudiera perjudicar para efectos del juicio, ni ellas ni el juez lo puede tomar en consideración. Esto es para que se sientan con la libertad de poder platicar. Y esta etapa de conciliación ya trae un papel más proactivo del juez, porque nos dice, a ver, juez, si tú eres el que va a desarrollar esta etapa, lo que tienes que hacer es señalarle a las partes: tú estás pidiendo esto y tú te estás defendiendo de esta manera. Parte actora pides esto, parte demandada te estás defendiendo de esto. Y eso genera mucha confianza en las personas, porque dicen, este juez conoce de mi asunto, sabe lo que yo estoy pidiendo y sabe también por qué yo digo que no tiene razón la otra persona. Entonces se empieza a generar una confianza. Y entonces ya en ese momento se les da el uso de la voz a ellas para que empiecen a hacer propuestas para tratar de solucionar su controversia. Y finalmente, pues ya es donde también interviene el conocimiento del juez en el asunto, y si ve que hay posibilidades, pues empieza también a hacerles ver cosas y a proponerles situaciones para poder solucionar su controversia, ¿no? Que esta es una facultad del juez, para que las partes no piensen que el juez ya se está metiendo y quiere beneficiar al otro. Sí tiene la facultad de hacer propuestas. Ese punto que tocaste es muy importante, yo no lo había mencionado. Tiene la facultad de hacer propuestas, pero sin prejuzgar la solución del conflicto. No puedo yo avanzar, oye, vas a tener tú la razón. No. Sí. Tiene que ser bajo un plano de imparcialidad e igualdad, ¿no? Proporcionar ese tipo de soluciones. Y la función. El hecho de que en el código ya venga esa posibilidad de que el juez pueda hacer propuestas es muy bueno, porque en el Código de Comercio y en el Código de Procedimientos Civiles como tal no venía esa facultad proactiva del juez de hacer las propuestas. Se hacía, pero pues siempre estaba ¿se puede o no se puede? Porque la ley no me lo permite, ¿no? ¿Y hasta dónde, no? ¿Y hasta dónde, no? Aquí la ley lo permite, y es buenísimo, ¿no? Porque el tener el conocimiento del asunto te ayuda mucho a proponerle a las partes solución, algunas alternativas de solución en su conflicto. Y en mi experiencia personal, es la mayor satisfacción cuando terminas una audiencia, cuando fueron ellos, con tu ayuda, los que solucionaron su controversia. Eso es mucho más que salir y dictar una sentencia dándole la razón a uno o a otro, ¿no? Es genial, porque ellos se quedan conformes, porque finalmente son los que tomaron la decisión en su asunto. Muy bien. Y bueno, vaya, existen dos posibilidades: que lleguen a la conciliación y que no lleguen. Entonces, ¿qué pasaría en uno u otro escenario? Claro, si no llegan a la conciliación, pues pasamos a la siguiente etapa, que ahorita la platico. Y si llegan a la conciliación, las ventajas de ese convenio es como si fuera una sentencia. Esto es, las partes se obligan en todo y tiempo y lugar a cumplir con ese acuerdo. Y si no lo cumplen, pues ya le dan facultades a la autoridad de hacer que se cumpla con lo que ellos se obligaron, pero ya con esa conciencia. Por eso también es muy importante, cuando se está celebrando un convenio, que antes de que se apruebe el mismo, se les haga esa conciencia a las personas. Oiga, se está obligando a esto, ¿está seguro que lo va a poder cumplir? Sí, sin ningún problema. Y entonces ya cuando lo apruebas, concluyes diciéndoles que es como si se tratara de una sentencia y que están obligados a cumplirlo, y que si no me dan a mí facultades para
exigir el cumplimiento, primero, conforme a este nuevo código, primero voluntario y después forzoso si no se logra Claro. el O voluntario. sea, porque al final de cuentas el convenio hace las veces de una sentencia. Hace las veces de una sentencia, con la diferencia de que es la sentencia que ellos hicieron, a diferencia de que pues, es, en la sentencia pues es lo que decidió el juez en relación al conflicto. Muy bien. Y bueno, si no se llega al convenio, pasaríamos a la siguiente etapa, que ahora se llama depuración del debate. El depuración del debate se integra por dos puntos. Uno es la de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y la de fijación de acuerdos probatorios. En la legislación todavía vigente y que se ocupa, estos estaban por separados. Ahora los integraron como depuración del debate, pero siguen siendo los mismos puntos en la inteligencia de que en fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, este nuevo código lo que nos permite también a los jueces es ser más proactivos. Y el propósito de la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos es que las partes se pongan de acuerdo en señalar qué hechos de los que mencionaron en la demanda y en la contestación han quedado fuera de controversia, ¿no? Si ellos se ponen de acuerdo, bueno, pues ya se va autorizando uno por uno. Pero muchas veces pues sucede que las partes dicen, no, pues no quiero llegar. Pero pues uno ya con el conocimiento de demanda y contestación les puede hacer propuestas, ya con esta disposición que te faculta, ¿no? Oye, ¿qué les parecería si llegan a este acuerdo sobre hecho no controvertido? Pues están pidiendo, no sé, aquí se dice que se pagaron 50,000 pesos y usted contesta que sí se pagaron esos 50,000 pesos. ¿Qué les parece si queda fuera de controversia? Perfecto. Ese es como un primer punto de esta etapa de hechos no controvertidos. Pero también hay ciertos hechos que uno los lee y dice, pues como que dijo que sí, pero también como que dijo que no, ¿no? Entonces, es tratar de hacer el camino más fácil también a las partes para que puedan enfocarse en de verdad en lo que importa al momento de desahogar sus pruebas, ¿no? Entonces uno les puede proponer hechos que no están tan claros, porque como dijo que sí, también dijo que no. Entonces les dicen, oh, ¿qué les parece si esto lo dejamos fuera de controversia? Si aceptan, pues bueno, ya fuimos depurando esa controversia, ya hay cosas más claras en el expediente para seguir avanzando. Y después viene la etapa de fijación de acuerdos probatorios. Esta etapa pues viene muy vinculada con la anterior. En el ejemplo que ponía, si ya se reconocieron que se pagaron esos 50,000 pesos y a manera de ejemplo estaban ofreciendo como prueba un oficio al banco para que se justificara que efectivamente se hizo una transferencia por esos 50,000 pesos, pues si ya lo reconocieron ustedes, no sería idóneo que saquemos del juicio esa prueba para que ya no se desahogue algo innecesario. Sí, ocioso, ¿no? Ocioso. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer en la etapa de acuerdos probatorios, pero aquí ya también, a diferencia de las disposiciones anteriores, viene una nueva vertiente, que es la posibilidad que tienen las partes de ofrecer una prueba que no hayan ofrecido al principio. Si ellas están de acuerdo y consideran que una prueba es muy importante para resolver su controversia, aunque no se haya ofrecido al principio, si en ese momento se ponen de acuerdo, el juez tiene la obligación de admitirla, siempre y cuando también el juez observe que es idónea para resolver la controversia, claro, ¿no? Que es sobre una cuestión cuestionada. Y ahí vuelve a surtir efectos el principio de colaboración y buena fe procesal, ¿no? O sea, pues vamos a solucionar nuestra controversia en buenos términos. ¿Qué crees? A los dos se nos pasó a ofrecer esta prueba. ¿Qué te parece si la traemos? Y pues lo que resulte puede beneficiar a uno o a otro. Esa es una parte novedosa de esta etapa de la audiencia preliminar, que hay quien la aplica en el Código de Comercio y en el Código de Procedimientos Civiles, pero pues hay a veces mucha crítica porque no está la disposición expresa que lo permita hacer, ¿no? Muchos lo que hacíamos, porque yo estuve en ese sistema del Código de Audiencias Orales Civiles y Mercantiles, pues principio de contradicción, o sea, si ellos están de acuerdo en que se traiga una nueva prueba, aunque el apartado correspondiente a esta etapa no lo diga, pues hay que traerla, ¿no? Finalmente es su conflicto, y si ellos están de acuerdo, adelante. Y después en la etapa igual, se precluyen los derechos que no se ejercitaron en esta etapa de depuración del debate, y ya se pasa a la siguiente etapa, que es la de admisión de pruebas, que también esta etapa de admisión de pruebas trae una cuestión novedosa e importante, y que pues probablemente hubiera sido bueno que estuvieran en las otras disposiciones legales, ¿no?
En la anterior legislación, o bueno, no quiero decir anterior porque se puede pensar que ya no Que está ya no vigente, está vigente. que ya no está vigente, sí lo está. Lo que pasaba es que el juez de manera inmediata pasaba a pronunciarse sobre las pruebas de las partes, ¿no? Se te admite tal y no se te admiten tales. Y entonces el abogado levantaba la mano, oiga, es que yo me quiero inconformar porque no le debió haber admitido esta prueba a mi contrario. Y pues lo que hacía el juez, no, pues sabes que yo ya tomé mi determinación y en aquellos procesos, en el juicio oral civil y juicio oral mercantil, pues no procede ningún recurso ordinario contra las decisiones del juez. Entonces se les decía eso, yo ya me pronuncié y no procede ningún recurso ordinario. Aquí la ley les está dando la facultad, previa a que el juez se pronuncie sobre las pruebas, que se les dé el uso de la voz para que hagan cierta manifestación en cuanto a si ellos estiman que deben admitirse o no deben admitirse las pruebas, ¿no? Entonces, pues también en cierta manera, pues este tipo de cosas es como una alerta para el juez, oye, pues aquí me está diciendo que no la debo admitir por esto, y entonces al momento de pronunciarte, pues igual y recapacitas si no la admites, o la admites, pero además la argumentas en relación a lo que él te está diciendo por lo que no la debes admitir, ¿no? Claro que algunos abogados, esto que comentas, este vacío que existía anteriormente lo intentaban en la etapa de acuerdos probatorios, ¿no? Se inconformaban, o no se inconformaban, sino que hacían manifestaciones al juez de por qué no debía admitir una prueba, y pues no declaraban procedente nada, pero lo intentaban ahí algunos abogados. Así es. Y bueno, pues lo que uno les decía, no, pues sabes que esta no es la etapa en relación a las pruebas, pasamos a la siguiente, pero pues realmente lo que estaba sucediendo pues es que no se sentían escuchados, ¿no? Exacto. Ya aquí esta nueva forma de desarrollar esta etapa de admisión de pruebas les da la oportunidad a ellos de sentirse escuchados y a nosotros pues también de resolver con mayor transparencia y decirle, sí la admito y lo que tú estás diciendo no es correcto por esto. O te da a lo mejor, te abre los ojos y te dice, no, tiene razón el abogado, no la admito, y pues ya razonas por qué no la estás admitiendo. Y finalmente, pues ya siempre es importante, porque como lo decía hace un rato, pues somos humanos y podemos equivocarnos, ¿no? Antes de terminar con la etapa de admisión de pruebas, yo estimo siempre correcto preguntarles a la parte actora y a la parte demandada. ¿Ya me pronuncié sobre todas las pruebas que ustedes ofrecieron? Ya cuando ellos me dicen, sí, ya se pronunció sobre todas las pruebas, en ese momento cierro la etapa para ya únicamente pasar a la etapa de señalar la fecha para la audiencia de juicio. Y finalmente en la audiencia preliminar, pues se les da el uso de la voz a parte de actora y parte demandada para que puedan hacer las peticiones que estimen necesarias. Muy bien, básicamente nos acabas de dar toda una clase de la audiencia preliminar, te lo agradecemos, lo hiciste de una manera bastante clara, me parece, desarrollando cada una de las etapas y además las innovaciones, ¿no? Como debate previo a la admisión de pruebas, ¿no? Por ejemplo, que acabas de mencionar. Muchas gracias por compartir estos conocimientos y finalmente nos gustaría que nos compartieras también un poquito sobre la estructura de la audiencia de juicio, porque estas audiencias que normalmente las visualizamos como desahogo de pruebas, ¿no? Pero incluso con formulación de alegatos, pero hay diferencias con los procesos orales anteriores a lo que tenemos con este nuevo código. Sí hay una diferencia muy importante, sería que en esta etapa de audiencia de juicio se agrega lo que es la etapa de alegatos de apertura. Esta etapa de alegatos de apertura, mucho se piensa si es idónea, si sirve de algo o no sirve de algo, ¿no? Porque aunque son juicios orales, pues nuestra etapa postulatoria finalmente es escrita, ¿no? Entonces, lo que se dice es que pues la litis se fijó con los escritos. Pero imagínate que estás en la etapa de audiencia de juicio y tienes la oportunidad de manera concreta en la etapa de alegatos de apertura explicar tu teoría del caso al juez. ¿Y qué es la teoría del caso en la materia civil? Pues decir, a ver juez, yo estoy solicitando estas prestaciones con base en estos hechos, este precepto legal, y te lo voy a justificar con todas estas pruebas. Eso en el caso de la parte actora. En el caso de la parte demandada, a ver juez, las prestaciones no proceden por estos hechos y me estoy defendiendo de esta manera, que tiene su sustento legal en estos preceptos legales, pueden ser de una ley general, de un tratado internacional, de la Constitución, y te lo voy a acreditar con estos medios de prueba. Entonces, es una herramienta
muy útil, más allá de si tenemos que tomar en cuenta la instrumental de actuaciones o no. Es una herramienta súper útil para el abogado, para decirle al juez, yo quiero que pongas atención en esto y mis pruebas me van a servir para acreditar esto que te estoy diciendo. Entonces, es una etapa muy, muy útil para nosotros, para los jueces también, también lo es, porque nos permite tomar nota de aquellas cuestiones que las partes van a querer resaltar al momento en el que se estén desahogando sus pruebas. Entonces, superada esta etapa de alegatos de apertura, ahora sí viene la etapa de desahogo de pruebas. Aquí el juez es el que sugiere la forma en la que se deben de desahogar las pruebas. No obstante ello, pues si estamos diciendo que las partes tienen una teoría del caso que pretenden demostrar de determinado modo, pues sería muy injusto que el juez no las escuchara. Esto es lo que yo les propongo, pero si ustedes quieren desarrollarlo de otra manera, se puede hacer de otra manera, siempre y cuando se pongan de acuerdo, ¿no? Porque, a manera de ejemplo, puede ser que la estrategia del abogado sea desahogar una prueba en un orden distinto al que lo dijo el juez, para darle esa estructura de poder acreditar lo que él pretende con esas pruebas, ¿no? Entonces, se puede cambiar, uno hace la propuesta, si no están de acuerdo, se revisa, y si están de acuerdo entre ellos, adelante, como ustedes lo propusieron. Se realiza todo el desahogo de pruebas y finalmente, después de que ya quedaron desahogadas las pruebas, pasamos a los alegatos de cierre. Antes se llamaban alegatos de manera general, ahora son alegatos de cierre, que ahora es aquí las partes le exponen al juez de qué manera probaron su teoría del caso. A ver, juez, con estas pruebas, como vimos en su desahogo, yo te acredité lo que pretendía. Y a su vez, pues la demandada también tendrá que argumentar en ese sentido. Yo te acredité que es procedente mi excepción y defensa con base en esta prueba, ya que su resultado fue este. Y finalmente, ya que pasó todo esto, pues ahora sí viene la función del juez, ¿no? Declarar visto el asunto, que declarar visto el asunto significa que ya puede proceder al dictado de la sentencia definitiva. Se dicta la sentencia definitiva y aquí hay una cuestión muy, muy importante. La explicación de la sentencia debe ser en términos sencillos y claros, de tal manera que quien entienda la resolución sea la parte material en conflicto, no el abogado. O sea, hay que explicárselas a las personas que están en conflicto, sobre todo porque pues en este tipo de juicios siempre o regularmente hay un ganador y un perdedor, ¿no? Entonces hay que enfocarnos en explicarle de una manera clara al perdedor por qué resultó así la sentencia, para que esto genere una menor resistencia al cumplimiento de la misma, ¿no? Y después de que se hace la explicación, únicamente se da lectura a los puntos resolutivos de la sentencia y la versión escrita, que debe apegarse a lo que el juez expuso de manera oral. El código ahora establece que se tienen 2 días para entregar esa versión escrita. Eso no pasaba en el código anterior, había que entregarse en ese momento la versión escrita, ¿no? Y también viene una salvedad de que, tratándose de asuntos voluminosos, el juez, una vez desahogadas las pruebas, puede, asuntos voluminosos o muy complicados en cuanto a su decisión, puede diferir la audiencia para tomarse determinado tiempo y regresar. Son 10 días los que puede tomarse para esa situación, pero es en casos muy específicos. Y otra novedad muy importante de esta audiencia de juicio es que, una vez terminada la explicación de la sentencia, la lectura de los puntos resolutivos, hay obligación por parte del juez de explicar 3 situaciones. Una de ellas, que tienen derecho a pedir la aclaración de la sentencia. La aclaración de la sentencia se refiere a cuando hay errores mecanográficos, error en algún nombre, en la citación de algún precepto legal. Esa situación puede ser materia de aclaración. Tienen 3 días para solicitar la aclaración y también se les hace saber a las partes el derecho que tienen para inconformarse con la decisión que ha tomado el juez, ¿no? Para eso tienen el recurso de apelación y se les dice que tienen 9 días para hacerlo valer, y que el término de la aclaración no interrumpe el término que se tiene para interponer la apelación. Y la última cuestión, y muy importante, el juez les dice: mire, independientemente de que usted tiene derecho a inconformarse con mi sentencia,
yo le voy avisando que es muy importante que usted venga a las audiencias de cumplimiento de la sentencia. Les explica uno las ventajas de cumplir de manera voluntaria y las desventajas de no hacerlo. Todo esto va allanando un camino de transparencia, de confianza a las personas, con el propósito de que sepan de que es mejor cumplir de manera voluntaria a llevarse pues un trago amargo en un cumplimiento forzoso de la sentencia. Entonces así se compone básicamente la audiencia de juicio, y de manera muy rápida, nada más decir que de ahí podría pasar a etapa de ejecución, y la etapa de ejecución ya no va a ser de manera tradicional, también se hace en una audiencia en donde se tocan dos aspectos. Un primer aspecto es tratar de que se lleve un cumplimiento voluntario, y bueno, si no se logra ese cumplimiento voluntario, se pasa al cumplimiento forzoso. Y si está ahí el condenado, desde ese momento se le hace un requerimiento de pago, y si no paga, en ese mismo momento podrían embargársele bienes para que cumpla con la sentencia. Muy bien, pues bastante claro, no solamente abarcaste la audiencia de juicio, sino también la etapa de ejecución. Y una pregunta, porque al final de cuentas esto puede ser tu opinión, porque al principio decías en relación a estas modificaciones o innovaciones de la audiencia de juicio, lo relacionado con alegatos de apertura, ¿no? Y alegatos de cierre, que sí estaban antes, pero solamente se llamaban alegatos. Y los puntos de vista tal vez de algunas personas de que si son necesarios o no los alegatos, pero también pues tiene que ver mucho con el conocimiento de los abogados postulantes que tengan de la teoría del caso, cómo se estructura, que si el elemento fáctico, jurídico, probatorio, etcétera. Y al final de cuentas pues tienen ese derecho a ser escuchados con estos alegatos. Pero, ¿qué pasa? Tú como juzgador, ¿cuál es tu perspectiva cuando un abogado llega a formular alegatos y los prácticamente llega a leerlos? Porque vaya, la ley, si no me equivoco, si no me corriges el código, pues no te lo prohíbe como tal. Pero si el abogado llega, lee los alegatos, ¿qué pasa con el juez al momento de que está viendo esta formulación de alegatos? Qué bueno que tocas ese punto. Justamente en el Código Nacional sí está previsto que está prohibida la lectura de alegatos. Ok. Lo que pueden hacer es llevar notas para apoyarse, pero no pueden hacer lectura de su alegato por completo. Entonces, esa era la situación que se presentaba en el juicio oral civil y en el juicio oral mercantil, que muchos abogados en una audiencia oral querían leer sus alegatos de manera íntegra, ¿no? Entonces uno lo que les decía, ¿sabe qué, abogado? Pues estamos en un juicio de naturaleza oral, no se trata de verbalizar un escrito con el uso de la voz. Pero algunos pues sí te contestaban, bueno, ¿y eso dónde está prohibido o dónde está previsto, ¿no? Entonces, pues finalmente con el hecho también de no coartar el derecho, que no es de ellos, sino es de sus clientes, pues uno les permitía que hicieran la lectura, sí señalándole que tratara de expresarlos pues de manera más fluida y que tocara puntos fundamentales que él quería justificar. Ahora en el código sí hay disposición expresa que dice que no se puede hacer lectura de estos alegatos, ¿no? Entonces nos daría mayores facultades, pero yo siempre he pensado que a mí no me gusta ser un juez impositivo, a mí me gusta ser como que un juez flexible que siente condiciones para que en la audiencia las personas se puedan conducir con confianza. Claro. ¿No? Entonces, pues buscar de otra manera que no se haga la lectura, pero tampoco que eso implique que a lo mejor voy a ocasionar que se vea afectado el derecho de la persona para producir ese tipo de alegatos, ¿no? Entonces, buscar ahí un término a lo mejor medio. Incentivar al abogado para decirle, usted conoce el asunto, creo que lo podría hacer de una mejor manera si lo expone bajo el desarrollo que ya llevó sus pruebas, ¿no? Tratar, en lugar de regañar, tratar de orientar. Sí, porque se podrían quejar en el sentido de que no hay un acceso efectivo a la justicia, porque pues si yo bien tengo mis alegatos por escrito, pero el momento de que el juez por esta formalismo, tal vez lo podrían calificar de esta manera de la ley de no se puede leer, no me permitas llevar a cabo la lectura de los alegatos que había preparado previamente, que se ve difícil preparar, por ejemplo, alegatos de cierre escritos si todavía no sabes cómo se desahogaron las pruebas, ¿no? Pero bueno, entonces podrían adolecer o podrían quejarse de que no se les permite ese acceso efectivo a la justicia porque no me permitiste leer los alegatos
cuando al final de cuentas no me estás afectando a mí como postulante, estás afectando al justiciable, ¿no? Sí, sí, sí. También por eso es muy importante, yo creo, ahora pues hay muchos cursos, muchas universidades están enfocados en esto de técnicas de litigación, con el propósito pues también de que pues los abogados nos ayuden en esa parte, ¿no? Porque la justicia pues no solo la construye el juez, la justicia se construye de tres personas, ¿no? El juez, parte actora y parte demandada, ¿no? Un buen abogado de la parte actora y un buen abogado de la parte demandada. Y un juez va a tener como resultado justicia justicia en el asunto correspondiente, ¿no? Entonces, yo creo que se puede lograr, pero es entendible, ¿no? Es un nuevo código, hay que dar oportunidad de que tanto litigantes como jueces vayamos adoptando a lo mejor criterios, formas de trabajar para que podamos avanzar todos en beneficio pues de las personas que tienen ese conflicto en el momento, pero sí es muy importante ahora tratar de, si vamos a litigar asuntos en juicios orales, en audiencias orales, tratar de tomar algún curso en técnicas de litigación, ¿no? Afortunadamente a nosotros como jueces, pues el tribunal nos ha capacitado para poder hacer esta transición correspondiente, ¿no? Y yo siempre lo he señalado, es como cuando tenías una exposición en la escuela. Te podían dar nervios, ¿no? Estar frente a todos los compañeros, pero si tú hacías una investigación adecuada y después de esa investigación preparabas bien tu exposición, la podías llevar a cabo, así tuvieras ciertas limitaciones en cuanto a tu personalidad, ¿no? Entonces yo lo veo de la misma manera. Creo que lo que tienen que hacer los abogados por su parte es, si me presentan un asunto, tengo que hacer una investigación adecuada del asunto para después poderlo plantear en un escrito inicial de demanda, pero también después poderlo reproducir de manera oral en una audiencia oral. Muy bien, muchas gracias, Mauricio, por todas estas reflexiones, todo lo que nos has compartido. Y pues bueno, ahí lo tenemos, este diálogo relacionado con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para cerrar, ¿qué último mensaje quisieras compartir con la gente? Bueno, a mí me gustaría que nos dieran ese beneficio de la duda a todos los juzgadores que formamos parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Creo que la forma de administrar justicia en el país antes del año 2013, no quiero decir que fuera mala, pero era muy lejana a las personas. ¿Por qué? Porque se llevaba a través de un proceso escrito. Hoy en día que las audiencias se llevan de manera oral, de verdad pueden percatarse de esa transparencia, que los jueces estudiamos nuestros asuntos y no estamos tratando de beneficiar a una u otra parte, resolvemos con base en lo que pasó en la audiencia respectiva. Entonces, pues ese sería mi mensaje, que nos tengan confianza a los jueces de la Ciudad de México y también que este es un canal de personas estudiantes de Derecho que se den una vuelta en el caso de la materia civil, en el inmueble de Patriotismo 230, en la colonia San Pedro de los Pinos. Las audiencias, tanto conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Código de Comercio y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, son públicas. Entonces, esto es fantástico porque se puede aprender mucho tanto de abogados litigantes como de los jueces que estamos participando dentro de estos sistemas, y también podrán darse cuenta de que estamos perfectamente capacitados para realizar el trabajo y que la justicia que se está administrando en el país es correcta y que esto ha venido mucho de la mano de la justicia oral. Muchas gracias, Mauricio. Por favor, repítenos tus redes sociales. Sí, me pueden encontrar en Instagram, TikTok y Facebook como Mauricio Ramírez Medina. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para platicar con nosotros. Ojalá que no sea la última vez. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y gracias a todos por habernos visto. Vamos a continuar platicando con algunos candidatos con la finalidad de que ustedes conozcan su trayectoria, sus propuestas y puedan emitir su voto de manera informada. Y no olviden compartir este video con las personas que estén o puedan estar interesadas en el mismo. Hasta pronto.